y conocemos mientras amamos. Nosotros los occidentales normalmente amamos a lo que conocemos o a los que conocemos. Los orientales van al revés. Ellos conocen a los que se aman. Yo creo que hay que conjugar las dos cosas, ¿verdad? Conocemos para amar más y amamos más para conocer más. Hoy yo quiero abarcar de la parte del credo, desde el inicio de la parte del credo, que es el numeral 185 del Catecismo Católico, hasta el numeral 421. El resto sería para el próximo miércoles, que sería desde el 421 o 22 hasta el final de la parte del catecismo que toca el credo, que es el numeral 1065. Voy a hacer, hoy vamos a ver la parte de introducción precisamente del credo y la parte de creo en Dios Padre Todopoderoso. Dejaríamos para el próximo miércoles, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, en la resurrección de los muertos, la vida eterna y la comunión de los santos, y amén. Eso lo dejaremos para el próximo miércoles. Comenzando ya en materia, en la expresión de Dios que quiere acercarnos. Dios para nosotros es un designio de pura bondad. Él siempre se ha abierto en amor bondadoso hacia nosotros. Y esa bondad ha hecho que cree libremente al hombre. El amor es comunicativo y la bondad es expansiva. Y Él quiere, al crear al hombre, que el hombre pueda participar en esa vida bienaventurada de Él. El fin último del hombre es la manera como lo expresaban los antiguos, era dar mayor gloria a Dios. ¿Qué significa dar mayor gloria a Dios? Significa participar de su vida, participar de su divinidad, de su felicidad. Por eso cuando decimos que alguien es santo, es porque alguien es feliz. El problema está en que nosotros hemos pasado por un tiempo en nuestra espiritualidad cristiana que pintan el hombre santo como el triste, como el que camina todo el tiempo hacia abajo, como el que se flagela, como el que sufre. No, santo un hombre alegre, feliz. Y lo que nos enseñan los primeros cristianos es esa alegría, esa felicidad. Ciertamente una alegría que no está exenta del sufrimiento, del dolor o de la persecución. Por eso podemos decir que nuestra alegría, como cristianos, es una alegría crucificada. Igual que la felicidad, una felicidad crucificada. Y crucificada no vista solo desde el punto de vista del dolor, sino es una felicidad que ama. Y cuando uno ama, normalmente comparte, participa del dolor de la persona amada. Por eso Santa Teresa de Calcuta puede decir que hay que amar hasta que duela. Va a decir, el amor me debe de abrir en esa profundidad de que con la persona amada yo me identifico con ella y participo también de su sufrimiento, como su alegría, sus esperanzas y todo lo positivo que también puede haber. Por eso Dios, en todo tiempo y en todo lugar, ha estado cerca del hombre. Nos llama, nos ayuda a buscarlo, a conocerle y nos ayuda a amarlo con todas sus fuerzas. Esta es la acción de la gracia en nosotros. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, envió a Cristo a su Hijo. Y su Hijo envió a los apóstoles para que esos apóstoles que él había escogido, para que puedan anunciar el Evangelio. Por eso se los da como un mandato. Vayan y prediquen el Evangelio. Estos que el Señor designa para que vayan a predicar, los ha elegido él mismo libremente. Y como una elección de amor. Entonces los miró con mirada de amor, como nos miró a nosotros, ojo, no solo los apóstoles, a nosotros también nos miró con mirada de amor, desde el instante mismo de ser concebidos. Y por eso, aquellos que se sienten con esa mirada de amor de Cristo, se sienten urgidos por el amor de Cristo a anunciar en todas partes, en el mundo entero, la buena noticia. Esa buena nueva se ha llamado siempre catequesis. Y es el conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios
a descubrir la verdad, a descubrir la buena nueva, que no es más que Cristo mismo. La Iglesia, para iluminar y enseñar a vivir la fe recibida, se ha valido y se vale de instrucciones básicas, por ejemplo, compendios de catecismo, como el que nos ofrece desde el 1992 el catecismo católico que nosotros utilizamos ahora. Un catecismo católico que sabemos ya que se articula en 4 partes. La primera parte, la profesión de fe, a la cual nos vamos a dedicar ahora, que es el símbolo, el credo, símbolo, y ya diré más adelante qué va a significar el símbolo. La segunda parte, que son los sacramentos, o sea que es la manera de cómo manifestamos nuestra fe públicamente. La vida de fe, que son los mandamientos, que es la realización práctica de lo que recibimos. Y al final, la oración del creyente, que es el Padre Nuestro. Nosotros ya vimos algo de la oración. Aquella es la primera vez que creo que tuvimos el encuentro, que fue la introducción a la oración. Habría que terminar de completarla viendo al Padre Nuestro, tal vez con las partes del Padre Nuestro, subrayando algunos aspectos importantes. ¿Cómo se fueron formando los distintos credos? Ya concretándonos más en el símbolo de la fe, en el credo que vamos a trabajar la primera parte hoy. Desde el primer momento, los cristianos expresaron su fe en fórmulas muy concisas. Decían, por ejemplo, Jesús es el Cristo. Por lo tanto, si Jesús es el Cristo, yo ahí estoy manifestando que Él es el ungido, el enviado por Dios, el esperado, el Mesías. Y incluso llegaban a fórmulas también como Jesús es el Señor. Esta es la manera de ellos confesar la fe. Y esas confesiones, por ejemplo, como Jesús es el Señor, significaba que yo no puedo aceptar otro Dios fuera de Cristo. Cristo es mi Dios, es mi Señor, por lo tanto yo le pertenezco, por lo tanto mi querer es hacer su voluntad. El que Él haya puesto la mirada en mí y me haya llamado en esa vocación a la fe, en el momento en que yo acepto la fe, estoy aceptando la obediencia a esa fe, la obediencia a Cristo, por lo tanto toda mi vida queda como atrapada, como expropiada para Él. Por eso, esa confesión de fe, para que veamos una pincelada de lo que significa Jesús es el Señor, los cristianos de los primeros siglos, que fueron las grandes persecuciones, que todavía hoy tenemos muchas persecuciones, basta que escuchemos lo que decía el Papa Francisco el domingo, que decía eso, que hoy en día tal vez hay más persecuciones que nunca en la historia de la Iglesia. Pero bien, las primeras persecuciones de los romanos, ¿qué es lo que pretendían los romanos? Que firmasen una cédula, un papel, donde aceptaban que el César, o sea, el emperador, era señor, es decir, era Dios. Y ellos decían, no, yo eso no lo puedo firmar porque el único Dios es Cristo. Jesús es mi único Señor. Mira que si no firmas te matamos. Prefiero la muerte antes de aceptar que haya otro Señor que no sea Cristo. Esto nos muestra hasta dónde estas primeras manifestaciones de la fe, dentro de una, podríamos decir, una manifestación de credo, en quién creo, qué creo, trae sus consecuencias para quien la vive en esa profundidad. Y es lo que decía que por esas expresiones de fe murieron muchos cristianos en las persecuciones de los primeros siglos. Los primeros siglos también, la profesión de fe tiene una manifestación especial en el momento de ser bautizados. El bautismo en los primeros siglos era litúrgicamente muy llamativo y muy grande. Normalmente se bautizaban los adultos, que era la mayoría de los que se bautizaban, por lo menos hasta el siglo V, tal vez en principio del VI, se bautizaban la noche de Pascua, la vigilia pascual. Y normalmente la pila bautismal estaba fuera de la catedral, enfrente. Si ustedes han visto películas, o incluso los que han viajado, se habrán visto que en Roma, por ejemplo, está la basílica y el baptisterio fuera. Tal vez donde se ve más claro es en Florencia, porque el baptisterio es una preciosura, una obra de arte, todo el baptisterio. Entonces iban, y ahí en ese baptisterio había una piscina,
claro, una piscina que parecía más un jacuzzi que una piscina, o donde tendría como 70, 80 centímetros de agua, y ahí entraban el diácono o la diaconisa, si el que se bautizaba era hombre o mujer, normalmente, a veces en otros sitios eran indistintos, y le hacían 3 preguntas. Afuera estaba el obispo viendo y escuchando, un grupo de sacerdotes, que eran los ayudantes del obispo, y todos aquellos que se iban a bautizar. Y le preguntaban, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Al responder que sí, lo sumergían y volvían a salir. ¿Crees en Jesucristo nuestro Salvador? Sí, lo volvían a sumergir. ¿Crees en el Espíritu Santo y en todo lo que es obra suya? Sí, y lo volvían a sumergir. Con estos 3 indicaban, por una parte, la fe en la Trinidad, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la vez era como un morir, como Cristo, que al tercer día después muerto resucita, como un morir y volver a resucitar. De allí salía y bueno, como hacía frío lo ungían con aceite, que después quedó en nuestro crisma, que es el que ungimos, etc. Ponían una vestidura blanca, después lo confirmaban y seguía la vigilia pascual. Luego se empezaron a dar credos que respondiesen a errores en la comprensión de la fe o en la fe misma. Por eso que nuestro credo, la parte que corresponde a Jesús, al Hijo, es mucho más grande que la que corresponde al Padre o al Espíritu Santo, porque normalmente los errores fueron sobre el Hijo. Decían, no, es que no es un hombre verdadero, esa es una figura como un disfraz de hombre y es el que muere, porque el verbo no muere el Hijo de Dios. O no, él durante su vida pública era un hombre normal, pero cuando murió entonces lo asumió Dios y lo hizo su hijo. No, es su hijo desde el momento de la encarnación, etc. Entonces, ante estos errores, fueron ampliando la fe, los credos, para responder a estos. Tan es así que el primer credo que tenemos, lo usamos todavía nosotros, así bien estructurado, y por eso lo usamos todavía nosotros, porque antes de eso hubo muchos otros, es el que conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, que es de origen griego, hablan en griego, lo que se reunieron en los concilios de Nicea en el año 325 y Constantinopla en el año 381. Ese credo es el que nosotros llamamos el credo largo en la misa. Luego vino otro credo también del siglo IV, principio del siglo V. Este era en el siglo IV fundamentalmente el niceno-constantinopolitano, y otro credo que le llamamos el credo de los apóstoles, que nosotros lo utilizamos en las misas diciendo que es el credo corto. Y nace este credo como de una leyenda. Dicen que los apóstoles, antes de separarse, escribieron como un breviario de la fe y cada uno dio una expresión. Y de hecho, si uno se pone a analizar el credo corto que llamamos, el credo de los apóstoles, son 12 afirmaciones de fe. Ninguno de los dos credos menciona todo lo de nuestra fe. Por ejemplo, ninguno menciona la Eucaristía, ninguno menciona el mandamiento del amor. Los credos en realidad son expresiones de lo central del Evangelio, lo central de la fe. Y no son resúmenes de la fe, sino los elementos centrales. Cuando fueron añadiendo clarificaciones, definiciones, van en realidad a expresar aspectos de la fe. La salvación que Dios Padre ofrece en la Iglesia a los hombres por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Este es el misterio primordial. La salvación que Dios Padre, Dios Creador, ofrece en la Iglesia, en esa comunidad de hombres llamados por su Hijo. Por eso a los hombres llamados por su Hijo Jesucristo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Es el misterio primordial. Es el hilo conductor que unifica la fe de los cristianos de todos los tiempos, de todos los lugares. El credo, en el credo resuena la palabra viva de la Escritura, de la Biblia. Pero a la vez
es testimonio de la tradición. Aquí yo quiero detenerme un momentico, porque hay un documento del Concilio Vaticano II llamado Dei Verbum, aquellas que tengan, querer revisarlo, es Dei Verbum número 7, numeral 7, donde se dice que la revelación está contenida en la palabra, en la escritura y en la tradición. ¿Qué significa tradición? La escritura no hace falta explicarlo porque es la Biblia que utilizamos con mucha frecuencia. La tradición viene del latín traditio, entregar, de traer lo que vamos cargando. Y esa tradición es la palabra revelada por Dios que no pasó a la Biblia. Cristo reveló muchas cosas, pero no todas se escribieron. Entonces, esta tradición sigue viva en la iglesia y forma parte de la revelación. Fíjense que de la tradición vienen muchos los dogmas. En la Biblia no aparecen los dogmas como dogmas. Sin embargo, la tradición nos dice que ese es un dogma de fe, algo que no podemos dejar de creer. Desde el punto de vista teológico, entonces una combinación de elementos que se suman para crear un todo inseparable. De todo inseparable, la iglesia fundada por Cristo. Esto es lo que forma la iglesia, aquello que unifica, aquello que da como la amalgama, lo que nos une unos con otros. La misma fe en la revelación de Cristo, la revelación de Dios, que está contenido en la Biblia, en la palabra y en la tradición. La tradición tiene elementos, algunos que nunca cambian, y hay otros que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, los elementos que no cambian, el dogma y la moral cristiana. Lo que no cambia es lo que tenemos que creer y lo que tenemos que hacer, que sería la parte moral. ¿Cómo vivir? Tengo que vivir por el amor, no por el odio. Yo tengo que vivir por la verdad, no por la mentira, etc. O lo que no debemos hacer para podernos salvar. Estos son elementos que no cambian. La iglesia no puede atestiguar y confesar una fe distinta de la que ha sido transmitida de una vez para siempre. Por ejemplo, la tradición trae la celebración de la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Hay cambios, la manera de celebrarlo. Los antiguos lo celebraban de una manera, nosotros de otra. Incluso las especies. El pan que nosotros utilizamos es pan de trigo ácido, vale decir, sin levadura. Sin embargo, hasta el siglo IX se utilizó pan con levadura, el pan que se compraba en las panaderías normales. Con eso celebraban la Eucaristía. Pero a partir del siglo IX ya no. Es una de las cosas que cambió. No quiero emplear más tiempo en eso. Así la iglesia se mantiene edificada sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas. Y esta expresión es de San Pablo. La piedra angular es Cristo mismo. Y Cristo asienta su iglesia sobre los apóstoles y los profetas. Los apóstoles son los primeros testigos del evangelio. Lo recibieron de Cristo y fueron enviados por él al mundo. Por eso la iglesia se edifica sobre el fundamento de la fe de los apóstoles. Cuando Cristo se está despidiendo, le va a decir a San Pedro, mira, van a pasar muchas cosas feas, como es que a mí me van a crucificar, pero cuando todo pase, tú confirma a tus hermanos en la fe. Va a decir, tu fe tiene que ser tan fuerte que supere estas dificultades y puedas seguir viendo claro en quién soy yo para ti. Ante la confusión de muchas ideologías y teologías que hay hoy, hace que volvamos a la fuente de la fe, de la verdad. Hay que volver al fundamento de la identidad cristiana en el mundo, origen perenne de la comunidad eclesial. Hoy en día hay muchas teorías, muchos movimientos, incluso dentro de la iglesia, que nos hacen a veces dudar o confundir. ¿Dónde vamos a ir? A la fuente. Y eso es para preservar y renovar la fe. Es volver a los fundamentos de nuestra fe. Es volver, en ese sentido, al símbolo apostólico, al credo. Es dejar resonar en nuestro interior. Es dejar que ilumine nuestra vida, interiorizándolo, haciéndolo nuestro. Hasta que nosotros, a través
y a través de nosotros siga hablando y salvando a toda la generación del mundo. Y sigue siendo siempre esa presencia de Dios para todos nosotros. El credo, como símbolo de la fe, el cual vamos a profundizar ahora más después de esta introducción, que todavía me falta una parte de introducción, permite al cristiano sentirse miembro de la comunidad creyente, los que compartimos la misma fe, compartimos el mismo credo. El credo no es más que un elemento o un objeto material que por convención o por asociación se considera que representa una entidad. A nosotros, el credo manifiesta aquello que nos une y que crea la comunión. Porque el credo es la fe, es vamos a decir, no es la fe es una vida, el credo es un escrito. Ese escrito representa lo que todos nosotros compartimos como creencia, toda la experiencia que hemos tenido de Dios. Por eso el credo es una confesión personal de la fe eclesial, en el misterio de Dios Padre, revelado por Jesucristo y testimoniada al creyente por el Espíritu Santo en la iglesia. Esa es la fe nuestra. Nuestra fe, yo confieso, es decir, creo en ese sentido, yo, Paolo, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en ese misterio de la Trinidad. El credo, por eso es confesado en primera persona del singular. Creo. Si ustedes recuerdan, en la vigilia pascual, cuando renovamos las promesas bautismales, siempre se nos pide que respondamos en singular. O cuando se bautiza un muchacho, que se responde en singular. Yo creo. Pero esta primera persona del singular presupone una comunidad. El Señor crea la comunidad formada por las personas. Y el cristiano no confiesa su propia fe o sus ideas, sino confiesa la fe de la iglesia. Cuando yo digo creo, estoy confesando lo que la iglesia cree, lo que todos nosotros los cristianos creemos, lo que todos aquellos que somos iglesia, porque ser cristiano es ser iglesia, ser bautizado es ser iglesia, es la fe de todos nosotros. Fe que yo no me la inventé, es una fe que recibí de la comunidad, que la comunidad me la transmitió. Es la fe que me une a la comunidad y que la profeso ante ellos con la comunidad. Yo personalmente, junto con todos. Espero que esto se haya entendido. De modo, si no, al final podemos volver sobre ello. Por lo tanto, lo personal y lo comunitario quedan inseparablemente vinculados. Yo creo con la misma fe de la comunidad. Creo las mismas verdades que la comunidad. Cada cristiano recita, por lo tanto, en singular el credo, incluso dentro de la asamblea litúrgica, pues ninguna acción es tan personal como esta. Recuerde, como decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo creo. Y todos confesamos la misma fe. La fe, insisto, que no es fruto de mis pensamientos. No es algo de lo que yo dispongo y cambio a mi gusto. Es fidelidad a lo que recibí, a la iglesia. La iglesia que transmite el credo. Eso es lo esencial de la fe. El cristiano, por lo tanto, no puede profesar el credo si no reconoce o no se reconoce unido a los que con él confiesan la fe de la iglesia. Yo no puedo decir, yo creo en Cristo, si no creo según el credo de la iglesia, según el credo que los demás profesan. Por eso significa que no se puede creer sin amar, porque lo que nos aglutina es el amor que es manifestación de la fe. Y aquí me metí en profundidad, me explico un poquito. La fe es una vida, y esa vida se manifiesta con el amor. Así como la vida humana se manifiesta en el respirar, por ejemplo, incluso hasta no hace mucho, para saber si alguien estaba vivo o no, le ponía un espejito para ver si respiraba. La vida humana se refleja en el respirar. La vida de la fe se refleja en el amor. Si amo, tengo fe. San Juan, recuerdan que dice que las obras de amor manifiestan mi fe. Por eso el credo no es un conocimiento abstracto.
El credo, el creer, es una experiencia del misterio de Dios que se revela en Cristo y se comunica por el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso el acto de fe, y en el acto de fe, el creyente se adhiere con su inteligencia a una fórmula conceptual que se adhiere con toda su persona. Me adhiero a lo que creemos, a la realidad misma de lo creído. Me adhiero a Dios, me adhiero al Padre. Por eso el acto de fe arranca de una experiencia que me viene de afuera, no de adentro. La confesión de fe, ante todo, es una expresión de la confianza en Dios, de la relación de la vida entre cristiano y Dios. Es ese comprometerme, si quieren, en una adhesión personal a Él. A la vez, es un cántico de alabanza que ensalzo los actos de Dios, lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por todos los hombres. Por eso ser creyente es mucho más que la aceptación de verdades que creemos. Significa aceptar una forma de vida. Es entrar en una nueva manera de ser. Ese es sinónimo del cristiano. El cristiano es aquel que tiene una experiencia de Dios. Por eso la fe supone la conversión. Conversión es un nuevo nacimiento, es un cambio en mi vida, es un adecuarme cada vez más. Por eso la fe, que es principio de vida, me lleva a ese cambio constante y continuo de crecimiento. Por eso no se cree con la mente o con el corazón, se cree con todo el ser. Todo mi ser acepta. Pablo VI decía que la fe entra por el oído, exaudito. Escuchamos, la comprendemos en la mente y la vivimos en el corazón. Por lo tanto, la fe es esa experiencia de Dios que es una adhesión a Dios con todo mi ser, no solo con el corazón o la mente. Israel expresó esa fe a través de la historia. Sus credos eran credos históricos. El Dios que nos sacó de Egipto con mano poderosa, el Dios que nos llevó por el desierto, el Dios que nos hizo entrar en la tierra prometida, etc. Y eso lo encontramos en los libros de Deuteronomio, de Josué, incluso en los Salmos. Y es confesión de esa fe de los judíos ante todos los pueblos. De confiesan que Dios, ese Dios es el que creó cielo y tierra. Es el Dios que los libró de Egipto, es el que los condujo a la tierra prometida. Por eso, para ellos, un credo de fe que no es ideológico, sino experimental, o experiencial y histórico, es el Shema Israel. Escucha hoy, Israel, el Señor es Dios y es tu Dios y solo tu Dios, etc. Y esa es una oración que está sacada del libro de conocemos por el libro de Deuteronomio, que todavía los judíos de hoy lo utilizan. Y cuando van a orar, ellos lo tienen en la frente y en un brazo. Incluso a la entrada de la iglesia, de la casa, tienen como un estuchecito donde está copiada esa oración. Sus artículos de fe están formados entonces de una cadena de hechos salvíficos, desde Abraham hasta el don de la tierra prometida. Es reconocimiento de Dios que supone entrar en una alianza con Él. La alianza es: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. No cabe una confesión de fe sin implicar en ella la propia existencia. Yo no puedo decir que creo en Dios y no me comprometo. Había un libro cuyo título a mí siempre me llamó la atención. Decía: no se puede creer impunemente. O sea, yo no puedo decir que creo y que no tenga consecuencias para mi vida. Jesús, que es un israelita fiel, proclamó esa misma confesión de fe en el único Dios, pero revelándonos siempre quién es ese Dios. Ese Dios es Padre. Por eso, Él cada vez que se dirige al Padre, nos muestra el Padre, nos muestra a Dios. Y con Dios tiene esa intimidad de oración, etcétera, etcétera. La fe cristiana está íntimamente ligada a la fe de Israel. Las confesiones del Nuevo Testamento hunden sus raíces en los credos del Antiguo Testamento. Ciertamente, el único Dios es el Dios que ha creado, es el Dios que nos salva,
es el Dios que entra en nuestra historia, es el Dios histórico, que incluso en cada vida personal podemos determinar momentos especiales donde Dios interviene. La fe da al hombre ojos nuevos, manera distinta de ver la vida y de ver las cosas. Lo que puede ver el creyente, lo que le permite mirar como creyente y ver símbolos donde el hombre natural lo que ve son fenómenos. Por ejemplo, le he pedido a Dios que llueva porque tengo una siembra y se está secando. Y Dios manda la lluvia. Un hombre que no tiene fe dice, es un fenómeno natural, era lógico que lloviese. El hombre de fe dice, Dios me respondió, soy capaz de descubrir allí la mano de Dios. Para el creyente, las cosas creadas reflejan la realidad invisible de Dios creador. Ha dejado su marca en la creación, una creación que es para mí, una creación que es para nosotros los hombres, para que en ella nos realicemos plenamente como imagen y semejanza de Dios. En las mismas realidades de las cosas que están a nuestro alrededor, vemos la historia de su presencia salvadora, el cómo Él a lo largo de la historia ha ido manifestándose y salvando a los hombres. Por eso para el creyente las cosas creadas reflejan la realidad invisible de Dios creador. Y la historia se muestra su presencia salvadora. Nuestro catecismo narra desde el principio un camino desde Abraham como modelo de fe que nos propone la Sagrada Escritura. ¿Hasta quién? Hasta la Virgen María, como una realización perfecta de esa misma fe. Si nosotros vemos el credo, va en esa misma dirección. Cuando hablamos de la vida eterna, cuando hablamos de la resurrección, cuando estamos hablando de la exaltación, de la glorificación, María está allí. El credo, les decía en un principio que se utilizaba esas expresiones de fe en el momento del bautismo. Por eso el credo está vinculado al bautismo, por su origen y por su uso. El credo está estrechamente vinculado con la liturgia, concretamente con la liturgia de la celebración bautismal. Los catecúmenos, de distintas maneras, hacían, y hoy también hacen, la profesión de fe al recibir el bautismo. Esas fórmulas de fe tenían una estructura siempre trinitaria. Y el mandato de Cristo, al final, cuando poco antes de ascender al cielo, dice, vayan y hagan discípulos de toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Por eso el bautizado se le hacían, como le decía, 3 preguntas, que hoy en día también se hacen en el momento de los bautizos. La que estaba diciendo yo creo, y ahí es donde se le sumergía, como le decía al principio, 3 veces en el agua. La profesión de fe, entonces, es la expresión de la conversión, del cambio, del ser esclavo del mal, del pecado, a la libertad de los hijos de Dios. Y esto es un paso importante, porque esa conversión que en el bautismo se nos libera del pecado, significa que irrumpe en nosotros la presencia de Dios, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si algunos de ustedes escucharon cuando les hablaba de la inhabitación trinitaria en la vigilia de Pentecostés, era eso, el Espíritu Santo que hace presente al resucitado en nosotros y hace presente al Padre en nosotros. Somos templos de Dios. Por eso la confesión de fe máxima es el martirio, es el testimonio supremo de la fe. Dios está conmigo y nadie me puede quitar la vida porque tengo la vida de Dios y la vida de Dios no me la quita nadie, no muero, no muere, podrá morir mi vida temporal pero no la de Dios. Dice Lumen Gentium que el martirio es un don concedido a pocos, sin embargo que todos deben estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirles por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El bautismo entonces une al neófito con Cristo, a la vez lo vincula con la comunidad de creyentes. Y el credo, como símbolo, como signo, como realidad de esa comunión.
es símbolo del credo, es signo de comunión entre todos los creyentes. La fe no es nunca, ya le decía, como una meditación en la que yo llego a un convencimiento racional de la verdad. La fe es un don de Dios al hombre. Esto es importantísimo. Yo no alcanzo la fe. La fe se me regala. Mejor, se me ofrece. Y al yo recibirlo, se me hace don en mí. Dios me ofrece, llamándome a la fe, me ofrece la vida eterna. Y yo hago presente esa fe en mí en el momento en que le digo, sí, creo en ti. Eres mi único Dios y mi único Señor. Eso no quiere decir, porque lo van a encontrar en el libro de la sabiduría y en la carta a los romanos, eso no quiere decir que yo no pueda preguntarme quién es Dios, quién creó. Existe algo fuera de esta vida y me hace vislumbrar, me hace intuir que existe alguien que creó. Pero la fe es esa experiencia personal de Dios. Por lo tanto, es como un resultado de un diálogo con Dios, una expresión de escucha, de recepción. Es una respuesta a la palabra que he escuchado. Es obedecer. Y obedecer viene de audire, escucho. Que en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Me someto a la palabra de Dios, me someto a Cristo, me someto a su verdad. Una verdad que está garantizada por Dios. Es más, Él es la verdad misma. La fe, al contrario de la idea, entra en el hombre desde fuera, desde Dios. Y desde fuera me es anunciada, me interpela, me implica, exige una respuesta. Por eso el catecismo era transmitido al catecúmeno, aquel que se preparaba a bautizarse, por la comunidad cristiana. La comunidad le explicaba, lo conducía, le hacía, daba la oportunidad de tener esa experiencia de fe. Y la predicación es la oportunidad del que se vale la iglesia en la predicación, es la oportunidad que se vale la iglesia para dar a conocer a Cristo y para que el hombre, conociendo a Cristo, pueda tener la experiencia de Cristo. ¿Ustedes recuerdan la predicación del día de Pentecostés de San Pedro? Que predica y dice se convirtieron 5,000. Va a decir, la predicación de San Pedro fue la ocasión para poder tener una experiencia de fe. A lo mejor nosotros la ocasión es en nuestra familia, la vivencia de la fe de la gente en nuestra familia, que nos abre a la posibilidad de la presencia de Dios, y cuando Dios se me acerca, tengo la experiencia de fe. Por eso, la fe hay que predicarla. Cuando una persona llega a la fe, mediante la predicación del Evangelio, testimonia del cual, esa predicación del Evangelio es el testimonio del cual Cristo se vale para transmitir su don. La fe no se puede quedar encerrada en el corazón de cada uno. Tiene que ser manifestada con una confesión pública ante Dios, ante la comunidad, ante los hombres. Yo creo en Cristo. Y esa manifestación puede ser de palabra, pero sobre todo con el testimonio, con mi manera de vivir. El creyente no olvida la memoria, va a decir, no olvida la experiencia de Dios, de Jesús. El recuerdo se manifiesta en ese testimonio precisamente al mundo, en la esperanza viva, la salvación para todos los hombres. Y me viene a la mente cuando San Pablo predicaba y decía eso, decía, Cristo está vivo, yo me lo encontré, yo lo experimenté, yo hablé con Él se me manifestó. Y ese recuerdo lo tengo para siempre. Por eso Él va a decir que predicar el Evangelio para Él no es ningún motivo de gloria, es un deber. Y incluso termina la expresión, la carta a los Corintios, la primera, ay de mí si no predicar el Evangelio. Vale decir, esa experiencia de Dios, este amor por dentro, no me queda más remedio que comunicarlo. Recuerdo a Jeremías. Jeremías le dice a Dios, mira, yo no voy a predicar más de ti.
Cada vez que abro la boca y predico de ti me dan palo. Me meten en un pozo que está medio seco y me entierro en el barro de abajo en el pozo. No, yo no voy a predicar más de ti. Y al rato se queda así como callado, como metiéndose en él, y él dice, pero es que tengo un fuego por dentro, que no me queda más remedio que hablar de ti. Es esta experiencia del amor, es la experiencia de Dios, es la experiencia del Espíritu, que es el que nos permite la experiencia de Cristo y del Padre, que me lleva a que necesito comunicar aquello. Miren, el ejemplo que voy a poner no es muy bonito, pero es muy nuestro. Cuando uno está enamorado y habla con los amigos, ¿de quién termina hablando? De la persona que está enamorada. Si yo estoy lleno del amor de Dios, ¿de quién voy a terminar de hablar? De Dios, de Cristo. Por lo tanto, no es suficiente creer, es necesario confesar la fe. No basta la fe interior del corazón, es necesaria la confesión pública, con la vida y con la boca. El creyente se hace confesor de la fe. Porque creo, hablo. Porque creo, comunico. Porque creo, explico mi manera de vivir. Es necesario entonces confesar, predicar la fe de una manera nueva, en un lenguaje nuevo. La gente va cambiando, la cultura cambia, los tiempos son distintos. Entonces hay que adaptar la manifestación de la fe, la predicación, la confesión de fe a los nuevos tiempos, a las nuevas mentalidades. Cuidado siempre de expresar con palabras nuevas el credo viejo, o sea, sin alterar el sentido ni el contenido de nuestro credo, de lo que creemos. Y lo que creemos, insisto, recuerda, decía al principio, no está todo contenido en el credo. Hay otras cosas que creemos que no están contenidas en el credo. Por eso no basta conservar simplemente las palabras, sin tener en cuenta los cambios. Es necesario ir dando esa significación a nuestro concepto de una manera nueva. Por eso es necesario crear fórmulas nuevas, prefiriendo siempre y volviendo al texto antiguo. Juan Pablo II invitó a una nueva evangelización con nuevos métodos, con nuevo ardor, con nuevas palabras. Hoy más que nunca es necesario conocer la fe que profesamos y vivir en conformidad con ella. La catequesis ha sido considerada siempre para la Iglesia como una de las tareas más importantes. Y quiero subrayar algo. Creo que nosotros, por mucho tiempo, hemos estado invirtiendo la manera de hacer catequesis. La catequesis estamos centrando mucho en los niños, no en los adultos. Y entonces, cuando los niños llegan a la edad adulta, dice, si mis padres viven así la fe, yo la viviré igual. Por eso que la catequesis debería ir para los adultos y que los adultos sean los catequistas de los niños, de sus propios niños. Es necesaria una catequesis, por lo tanto, permanente en los adultos. Juan Pablo II dice que han de ser reiniciados en una fe adulta quienes fueron insuficientemente o nunca educados en la fe. ¿Cuánta gente hay que creen y que tienen fe y fe verdadera, pero que no les ha iluminada la fe? No fueron suficientemente catequizados, explicados su fe. Continuando con nuestra exposición, quiero avanzar entonces con la triple confesión del credo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Vamos entonces a detenernos un poco en creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios. Creer es en alguien, que significa tener algo por cierto, por verdadero. Y creo, aún sin conocerlo de manera directa, física, o sin que esté comprobado o demostrado. Confío en ti tanto que en ello me va la vida. Creo en Dios, que mi vida está plenamente entregada a ti. Sin embargo, no es natural que las personas crean en Dios. Natural es que se hagan preguntas, ya se lo decía antes, ¿verdad? Sobre todo acerca del sentido de la vida, de dónde viene el mundo, de dónde va a parar el mundo. Personas que se preguntan acerca de Dios. Luego en Dios hallan la respuesta a su pregunta, pero una vez que han tenido esa experiencia de Dios. Por eso, ¿qué es lo particular, lo específico y propio cuando uno se hace cristiano y afirma creo?
¿En qué se diferencia la fe de los cristianos de la fe de otras personas? Hay preguntas que se pueden responder con ciencias experimentales. ¿Por qué la luz? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no llueve? Pero hay preguntas que no encuentran respuesta definitiva en las ciencias. Por ejemplo, el sentido de la vida. ¿De dónde viene el mundo? En todos los pueblos, muchas personas buscan a Dios. Vaticano II nos dice, Dios no está lejos tampoco de los que en sombras e imágenes buscan al Dios desconocido. Los cristianos tenemos en la fe la certeza que Dios nos habla, que está allí, delante de nosotros, para los hombres, que se nos manifiesta, que se nos revela. Las tradiciones, los escritos, sobre todo los testimonios de muchas generaciones, nos transmiten las manifestaciones de Dios, quien los guiaba como un pueblo a través de las personas. La Biblia nos narra como un grupo de personas, movidas por esta experiencia, formaron una comunidad de creyentes, cómo llegaron a la fe, a la certeza de que Dios se había manifestado en la historia de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel alcanza esa dimensión del monoteísmo, de que un solo Dios, recuerda en su propia historia, por eso que decía que el credo para ellos es así, decían, miren, cuando nosotros estábamos en Egipto había muchos dioses, pero resulta que Dios, para sacarnos de allá, dio muerte a los primogénitos, y el faraón, que era Dios, no pudo defender a su hijo. Por lo tanto, Dios era el Dios más poderoso. Cuando estábamos en la tierra prometida, los fenicios, que eran, ¿cómo que se llamaban? La Biblia lo llama de otra manera. Los filisteos. Los filisteos decían que Dios era el Dios de la llanura, Baal, el de ellos, y que Yahvé era el Dios de las alturas, porque cuando ellos subían a la montaña nosotros les dábamos, y cuando nosotros bajamos a la llanura ellos nos daban a nosotros. Ahora que estamos aquí exilados en Asiria, en Siria, en Babilonia, resulta que hay un Dios que se llama Marduk, que tiene mucho poder. Pues sin embargo, el Dios que manda aquí sigue siendo Yahvé. Por lo tanto, Dios, Yahvé, es Yahvé en Egipto, en la tierra prometida, aquí, es Dios en todas partes. Es el único Dios, no hay otro Dios fuera de él. Y esta es la experiencia de Dios que han tenido ellos, que les lleva a la fe, a decir, ese encuentro con Dios. Los cristianos creemos que esta historia alcanza su punto culminante en Jesucristo. Él es la palabra definitiva de Dios. Es Dios que ha estado como persiguiéndonos de amor, como un enamorado a ultranza que nos persigue desde Adán y Eva, buscando enamorarnos, que nos acerquemos a Él, hasta que por fin dice, les voy a amar de una manera total y definitiva. Les voy a dar todo lo que yo tengo para vivir, que es mi Hijo único, para que Él, va a decir, yo mismo, Dios, en persona, me acerco a los hombres para que puedan contemplar en mi Hijo la gloria de Dios. Y eso es lo que contemplamos en Cristo, la presencia de Dios. Creemos también que Dios continúa la historia de ahora entre los hombres. La historia de Dios no se ha acabado. Dios sigue haciendo historia con los hombres, con nosotros, y se sigue manifestando en los acontecimientos con nosotros. Cuando un cristiano dice, me confío a Dios, tengo confianza en Él, entonces expresa lo que es su fe. Quien dice creo, está convencido que Dios está aquí, que me conoce, que me ama y que se deja conocer y se deja amar. Amo a Dios, se me manifiesta, se me involucra en mi propia vida. La fe tiene también un contenido, por eso la fe cristiana se puede enunciar en proposiciones bien definidas que expresan su contenido en el credo. Creer en el sentido cristiano significa sobre todo dar fe a Jesucristo y a su mensaje. Das fe a lo que los testigos de Jesús transmitieron. Creer en Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente, es creer en el poder y la grandeza de Dios, que no tiene límites. Nada lo limita, Él no es criatura. Lo que tiene límites es lo que es criatura, lo que es creación. Él no es criatura. Ese poder de Dios no es un poder opresor. No. Ese poder se manifiesta en la ayuda al pueblo, en la ayuda
a los que creemos y a los que no creemos también, a los que no creen. La Biblia habla de la alianza de Dios, la alianza que Dios establece con los hombres. No es un pacto entre iguales, sino que es un pacto entre un mayor condescendiente, Dios que quiere situarnos en su mismo plan. Y para hacer esa alianza, en un momento, y recuerdo por ejemplo la alianza que hizo con Abraham, llega un momento en que Abraham le dice, mira, Dios, a mí me va a heredar el capataz de mi gente, porque el hijo, Sara, 90 y pico de años, yo 100, ¿de dónde? Y Dios le dice, yo te prometo que vas a tener un descendiente y me hago alianzas contigo. Toma un novillo, toma una oveja, toma unas aves, descuartízalas, ponlas a un lado de otro, que era la manera de hacer alianza entre un rey poderoso y un rey súbdito. Dios adecúa la manera humana. ¿Y qué hacían los reyes cuando establecían alianza? Pasaban primero invocaban a sus dioses, que normalmente tenían varios, y pasaban entre esos animales, mientras decían, nos pase a ti o a mí lo de estos animales, va a decir que seamos descuartizados, si rompemos la alianza que estamos haciendo. Dios sella una alianza con Abraham por ese estilo, pero Abraham no pasa. El que pasa es Dios. Y él, en una visión, ve como un pebetero que echa humo, que pasa. Es la imagen física de una presencia de Dios que pasa, porque Dios, él sí puede ser fiel a la alianza. Abraham no pasa porque Abraham es pecador, como somos pecadores nosotros, y entonces tendría que ser descuartizado. En Cristo, Cristo mismo se hace como nosotros para venir a nuestro encuentro. Ya no es un mayor y un menor, se hace igual a nosotros, se hace hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios. Por eso los cristianos confesamos nuestra fe en un Dios que es origen. Él comenzó con la creación. Un Dios que es padre de todo, que tiene poder. Un Dios que es fiel, que emplea el poder en favor de los hombres. Dios es el creador del universo. Él lo sustenta y lo afirma. Vale decir, Él hace que siga siendo, sigue existiendo. El hombre es criatura de Dios y depende de Él, pero al mismo tiempo su imagen. Esa visión de imagen y semejanza, muchas veces nosotros lo reducimos cuando pensamos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y bueno, claro, lo creó como Cristo, 2 brazos, 2 piernas, 1 cabeza, 2 ojos. Lo creó con capacidad de amor, le creó un alma inmortal, etc. Va más allá. Crear imagen y semejanza significa que Dios cuando crea, y pueden leer los 2 narraciones que hay en el Génesis de la creación, Dios crea como que se está haciendo un templo. Primero la base del templo, después por el techo, no le hace falta poner columnas, y en el techo pone para de día una luz grandota que es el sol y una luz más pequeña que es la luna, y una cantidad de lucecitas en la noche que son las estrellas. Lo adorna con árboles, con animales, con frutos, de una riqueza enorme, 4 ríos, que para ellos la gran riqueza era el agua, porque vivían en el desierto. Y después crea al hombre a su imagen y semejanza. Vale decir, el lugar que le correspondería a Dios, pone al hombre. Dios en ese sentido es el Dios de la creación. El hombre, perdón, en ese sentido es el Dios de la creación. Por eso cuando un hombre se acerca a otro hombre, tiene derecho de ver a Dios en el otro hombre. Si no lo ve, una de dos. O el otro hombre es tan pecador que ha desfigurado tanto la imagen de Dios en él que es imposible reconocerlo. O yo soy tan pecador que no logro ver la presencia de Dios que está a mi lado. Por eso Dios nos crea a su imagen y semejanza. Y este mundo, que no surge de la casualidad ciega, sino que detrás de él se halla la palabra sabiduría y la palabra amor, al que podemos dirigirnos siempre llamándole tú, con esa cercanía, esa confianza. El hecho que Dios sea trascendente no significa que sea lejano. Dios es cercano, está en ti, está en mí, está a nuestro alrededor. Este es el Dios poderoso.
Este es el Dios omnipotente. Este es el Dios Padre que es el Creador, que es el Salvador, que es el que nos está buscando desde siempre de la creación y que se hace tan cercano que lo puedes llamar tú. Por eso, cuando Él crea, cuando Él me busca, cuando Él quiere salvarme, es por el amor y utiliza toda su sabiduría divina, va a decir todo el conocimiento que tiene del hombre para buscar su salvación. Cuando decimos creo en Dios creador, estamos diciendo creo que todo lo que hay en nuestro mundo está sustentado por la sabiduría y el amor de Dios. Él es el que le da el ser. Si Él se lo quita, desaparece. Creador no puso solo el comienzo, sino que gobierna el mundo totalmente y lo conduce hacia su fin. Puedo, por lo tanto, y quiero confiar en Dios. ¿Por qué puedo? Porque Dios se me hace cercano. Sé en quién me confío. Quiero. ¿Por qué? Porque se me ha manifestado y por lo tanto puedo decir tengo fe en Él. Toda la formación del mundo tiene como meta al hombre. Esa es la creación, al hombre. Cuando Dios crea, pareciera ser, claro, tal vez nosotros hoy en día no ustedes como mujeres lo entienden más fácil. Imagínense ustedes que van a tener el primer hijo. ¿Cómo preparan la llegada del primer hijo? Dios cuando crea, es como si estuviese pensando en el hijo que va a crear, en el hombre, y va a preparar las cosas con los detalles, las manifestaciones de amor, de cariño, de comprensión de aquel que todavía no ha creado. Así como ustedes cuando van a esperar el primer hijo, van preparando las cosas. Y yo tengo aquí al lado la experiencia de una sobrina mía que tiene 4 meses de estar esperando. Y hoy me estaban mostrando, mira los zapaticos que le compré, mira, son los detalles que está preparando la llegada del hijo. Así creó Dios al mundo. Por eso toda la formación tiene como meta el hombre. Esa es la criatura predilecta de Dios, la corona de la creación. El hombre, como le decía, imagen y semejanza de Dios. Dios nos puso en su lugar en la creación. Dios creó a los hombres y los creó por amor. Y los destinó a que respondieran a su amor y viviesen en comunión con Él. En Jesús se nos ha revelado Dios. Este Dios creador, este Dios que nos ama, este Dios que nos ha buscado desde siempre, que nos ha tratado de enamorar desde siempre, se manifiesta en su plenitud en Jesús, en Cristo. Sin Jesús no podemos conocer a Dios, a quien no vemos. Solo conocemos al Padre porque es el papá de Jesús y Él nos lo ha revelado. Igual que el Espíritu, solo el Espíritu lo podemos conocer porque es el Espíritu de Jesús y Él nos lo ha revelado, Él nos lo ha dado. En Jesús descubrimos el rostro de Dios. El lema del Papa en el año de misericordia era el rostro misericordioso de Dios. Jesús, el rostro misericordioso de Dios. Y quiero terminar con esa expresión que comienza el credo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible, lo visible y lo invisible. Estoy a su disposición y quieran hacer preguntas que me imagino que habrá quedado más de una duda. ¿O no? Bueno, padre, muchísimas gracias. Yo creo que a partir de este momento ninguna de nosotras va a volver a hacer esa profesión de fe de la misma manera. O sea, ahorita con una óptica totalmente diferente, ¿no? Porque voy a hablar de mi caso, o sea, si es algo que vemos en el catecismo y como usted dice, como que llega a un punto en el que a veces se vuelve dentro de la misma misa como un proceso mecánico, pero no con esa vehemencia que deberías de tener si lo crees realmente desde el fondo de tu corazón, ¿no? Claro. Entonces da una perspectiva diferente de lo que es el credo y eso que solamente estamos viendo la primera parte, ¿no? La trinitaria, cuando Dios creo en Dios, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo, debo de estar consciente de lo que estoy diciendo. Sí.
Yo les invitaría, lean esa primera parte del credo, del credo en Dios Padre, del número 100, ay, me olvidó, déjame buscarlo, que yo lo tenía anotado por ahí, del 185 al 421. Leanlo con calma, por pedacitos, ¿eh? No es que lo lean todo un solo tirón, por pedacitos. Decir, mira, son tantos números, yo tengo tanto tiempo que voy a dedicar a esto, voy a leerme tantos números al día. El enriquecimiento que van a tener es muy grande, sobre todo con este intento que he hecho de profundizar en lo que es la fe, de lo que significa Dios que me busca, lo que significa ese encuentro personal con Dios, que es el don de la fe en ese momento. Es ese regalo de Dios. Yo no sé si nosotros hemos descubierto por nuestra experiencia que poder decir yo creo, estoy diciendo, Dios se me manifestó, yo me lo encontré, yo lo vivo, lo tengo al lado, lo experimento, lo veo. Ciertamente hay que espabilar muchas veces los ojos interiores, los ojos del corazón y los oídos interiores para poderlo escuchar y ver. A veces nos es más fácil verlo en algunos momentos, en algunas circunstancias. Un niño que sonríe, una mamá que está dando el pecho a un hijo, un atardecer, son momentos en los cuales me pueden inspirar a elevar mi mente y mi corazón a Dios. Pero ¿cuántas veces dejamos de verlo en el que tenemos al lado? En aquel que a lo mejor nos adversa o en las circunstancias de la vida. Por ejemplo, ¿dónde vemos a Dios en la pandemia que estamos viviendo? ¿Dónde vemos a Dios en tanta gente que está pasando necesidad, trabajo y hasta hambre en esta situación que estamos viviendo? No solo aquí en Panamá, sino prácticamente en el mundo entero. No sé si hay alguna cosa más que quieran ustedes. No sé, Itzelas, cómo está el tema de las preguntas, si tú tienes una pregunta o hay en el chat. No, bueno, ahorita no hay ninguna pregunta en el chat. Hermanitas, si alguien necesita o quiere aclarar algo, es el momento. Levanten la manito en el... O simplemente abran el micrófono y hablan. Ahí tenemos a Yanina. Yanina quiere hacer una pregunta. Déjame abrir el micrófono un momentito. Listo, Yanina. Listo. Hola, lo primero saludarlas, muchas gracias. Padre, yo tengo una pregunta. Mi mamá es evangélica y precisamente hace un rato conversábamos acerca de todo esto que está pasando, escuchándolo a usted hablar de la pandemia y cómo vemos a Dios en esto. Y ella me decía, no, es que Dios está enojado. Entonces yo le decía que mi visión de Dios era totalmente diferente a ese Dios del Antiguo Testamento que muchas veces los evangélicos ven. Entonces, y a veces me es difícil poder, como por ejemplo en este caso con ella puntualmente o con nuestros hermanos de las otras iglesias, cuando nos hablan de ese Dios del Antiguo Testamento, de ese Dios que castiga, de ese Dios que castiga. Pero para mí Dios es totalmente diferente. Yo conocí un Dios de amor, conocí un Dios restaurador, un Dios que perdona, un Dios en el que me da, como usted decía, la fe, que es un don y que es un regalo y que todo es gracia. Obviamente hay obligaciones de parte de nosotros, sus hijos. Sin embargo, ¿qué me recomienda usted decirle? Porque yo lo único que le digo, mami, para mí Dios es amor, pero usted sabe que ellos son como muy radicales en ese sentido. ¿A qué versículo tal vez de la Biblia la puedo llevar o cuál sería como un buen discurso o qué le puedo decir? Para que ella no vea a Dios como un Dios que castiga y que todo esto es porque somos malos y porque nos merecemos todo este castigo de lo que está pasando. En mi tierra, en el llano de Venezuela, dicen que Dios no castiga ni con palo ni con manea. Manea es el mecate, la cuerda con que amarran el ganado.
Porque lo que nosotros llamamos castigo de Dios no es un castigo directo de Dios, es la consecuencia de nuestro propio pecado. Por ejemplo, me dio cirrosis hepática porque yo soy adicto al alcohol y como cuando tomo no como, entonces tengo mala alimentación, entonces el hígado se me echa a perder. Dios me castigó porque me mandó la cirrosis hepática. No. Igual podemos hablar en esta situación ahora actual. La pandemia es porque Dios nos castigó o porque nosotros no nos preparamos para defendernos sabiendo, porque fuimos alertados, sabiendo que tenemos que estar preparados para momentos de catástrofe. Pero el dinero lo preferimos invertir en otras cosas o cogérnoslo, pero no invertirlo en lo que debemos. Pero además, Dios es mi papá. Dios no me abandona. Cuando un papá de verdad o una mamá de verdad tiene un hijo enfermo, ¿qué hace? Está al lado de él y acude a él. Lo que Dios no va a hacer es suplir lo que nosotros debemos de hacer para aliviar a ese enfermo. Entonces, lo primero que yo le diría es, mira, Dios no me castiga. Si yo cometo un error, ¿tú dejarías de amarme? ¿Tú me castigarías? No, ¿verdad? Muy bien. Dios es mi papá y tampoco me va a castigar. Eso sí, si yo cometo un error y traigo consecuencias por eso, por ejemplo, me equivoqué y enchufé un aparato que no tenía que enchufar y me rompió una mano, o abusé de mi libertad y eso trajo consecuencias, tú no me vas a dejar de amar, ni me vas a abandonar, sufre junto conmigo. Y en esa dimensión podemos decir que Dios sufre con nosotros y sufre este coronavirus como nosotros. Esta pandemia la sufre Él también con nosotros. Lo que Dios no puede es suplir lo que iría contra nuestra libertad. Y por último, hoy en día, tal vez más que nunca en la historia de la humanidad, tenemos mucho miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque no vivimos la vida verdadera. Vivimos una vida muy basada en lo material. Incluso en la misma salud, ¿verdad? No, es que está enfermo fulano y no se ha podido curar porque la ciencia todavía no ha llegado. Y la muerte, no hables de la muerte. Yo recuerdo cuántas veces me jugaba, yo decía, no, yo me quiero morir un 31 de diciembre que caiga en jueves. Y me decía, ¿por qué? Bueno, en primer lugar tiene que ser un infarto pequeño en la mañana del 31, porque después de un infarto viene un arrepentimiento muy grande, entonces una buena confesión, y por ahí como a las 9:30, 10 de la noche, el segundo infarto, y pácate, me morí. ¿Para qué? Para poner los curas a buscar una urna 31 de diciembre a las 12 de la noche. Para que el entierro sea en un viernes, 1 de enero, cuando todo el mundo está emparrandado. Y el novenario empiece sábado 2 de enero, que es un fin de semana. Y entonces me dicen, no, tú lo que quieres es, y me decían una palabrota, lo que quieres es fastidiarle el fin de semana largo a alguien. Y muchísima gente me decía, no hables de eso, padre, no menciones la muerte. ¿Cuál es el problema de la muerte? La muerte es como nacer. Nacer, vengo a luchar y a trabajar. La muerte es irme al encuentro de mi Padre Dios que me está esperando con los brazos abiertos. No porque yo me lo merezca, sino porque Él me ama. No porque yo me lo he ganado, Él lo ganó por mí en la cruz. Y me está esperando, por lo tanto, con los brazos abiertos. Dios no me va a castigar. Dios me va a salvar. Basta que veamos Dios encarnado, Cristo. Cristo condenó a alguien. A nadie. Siempre invitó a la salvación. Es más, al final, al ladrón aquel que se arrepintió, ¿recuerdan? No le dijo, mira, pásate primero unos 100 años o un milenio en un purgatorio y después viene con el cielo. No. Esta tarde estás conmigo en el cielo. Te vas a morir ahora y vas a venir conmigo al cielo. ¿Qué más, pues? Es el primero que llegó. Por eso,
Dios nos ama. Y cuando nosotros amamos, no solo amamos con el amor de Dios, sino con nuestro propio amor. Y nosotros que somos pecadores, y ustedes me lo van a entender rapidito, si un hijo de ustedes comete errores, pecado, se vuelve un criminal, ¿ustedes lo condenarían al infierno? Dios tiene un corazón tan peludo que sí nos condena al infierno. O Dios hasta el último momento busca nuestra salvación. Y eso es lo que nos mostró en la tierra. Judas, que era el que más parece que no andaba por el camino justo, hasta el último instante quiso salvarlo. Incluso es la visión de para mí, un santo varón, un padre, que dice que cuando Cristo eche el grito en la cruz, es el grito porque ve que Judas se acaba de ahorcar. Como para decir, he perdido a uno de los míos. Y el grito de dolor de haberlo perdido. Ese es un libro de Martín Descalzo, viejo. Nosotros los viejos leemos libros viejos. Que se llama Siempre es Viernes Santo. Si lo consiguen por ahí, les vendrá bien, porque son meditaciones alrededor del Viernes Santo muy hermosas. Una de ellas es esa. No sé si con esto te aclaro o te terminé de enredar, Janina. Yani. Dice que sí, que muchas gracias. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo no lo vi ahí. Porque lo leímos en el mensaje y está. Ah. Escribí, padre. No, sí, muchísimas gracias, padre. Me encanta, porque realmente, o sea, bueno, yo lo veo así, finalmente todo esto es consecuencia, ¿no?, de nuestras acciones. Entonces, pero finalmente yo creo que la reflexión para mí es que todo este tiempo, incluso en pandemia, el Señor me ha demostrado lo infinito de su amor, y de que siempre nos cuida, nos ama, y que todo es gracia, que todo es regalo, que todo es don, y que bueno, tenemos nuestras obligaciones porque tampoco es así, pero que finalmente, como usted dice, ¿no?, tenemos esa esperanza de que cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a mirar con ese amor infinito también, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, estamos para eso. De hecho, también esta pandemia es una invitación nuestra a amar. ¿Cómo amo? Cuidándome y cuidando a los demás. Ayudando a los que puedo ayudar. Compartiendo con aquellos que puedo compartir y los que puedo compartir. ¿Algo más? Excelente. Hermanitas, ¿alguna más que quiera hacer alguna pregunta o quiere que le aclaren algo en este momento? Bueno. Tienen ganas de ir a cocinar para mañana. No, padre, nosotros hemos comprendido algo, que cuando la gente queda en silencio, es que está tratando de absorber todo lo que se les ha dicho, como para poder, usted sabe, ¿no?, tener realmente eso. Yo quería hacer como un resumen de las cosas importantes que anoté, que bueno, me gustaron mucho, que usted decía que teníamos que volver a la fuente, y que esta parte de, bueno, es lo que queríamos hacer, que este catecismo, que lo hablábamos con Isela, es algo que vemos cuando lo vemos de pequeños, pero ya de adultos no volvemos a entrar en el tema del catecismo. Tal vez Yani, que ha sido catecúmena o que da catequesis de niño, tiene la oportunidad de tener como más contacto con eso, pero las que no, y esta es como una oportunidad de volver a eso y entender lo que uno aprendió de niño, que realmente lo aprendió como a la rápida, nosotras que no tuvimos el catecismo largo, la preparación larga, sino la preparación corta es peor todavía, ¿no? Claro. Entonces, sí es como muy importante, ¿no? Y cómo ver esta expresión de fe en la conversión, y que realmente esto es parte del amor. O sea, el Señor nos ama tanto, pero lo que a mí más me marcó es el hecho de que esta es una profesión que hacemos, y tal vez no la hacemos con la convicción y voy a hablar por mí, que se debe hacer, y que me hace pensar diferente. O sea, yo tengo que
que no solamente decirlo y creerlo, sino actuar en consecuencia de lo que creo. Así es, así es. Y lo del catecismo, tiene razón, ¿eh? Este que está aquí es un testigo de eso. A mí, para prepararme para la primera comunión, fue un catecismo de 2 hojas, tamaño carta doblada, por lo tanto se convertía en 8 paginitas. Y de entre la fiesta de mi pueblo era el 18 de enero, el día de la Virgen, de la Misericordia, Nuestra Señora de la Misericordia. Y después de Reyes, cuando fuimos a traer la escuela, dijeron, ustedes o fulano, megano y sultano van a hacer la primera comunión y se tienen que aprender este catecismo. Y en la tarde nos confirmaron, porque el cura iba una vez al año a ese pueblo. Por tanto, menos mal que Dios me puso en una familia donde mi mamá era la catequista. Esa sí me enseñó rápido. Pero bien, lo que tiene es razón, y deberíamos de formar mucho más estos círculos de profundización en las parroquias o en los movimientos, para poder conocer mejor la fe y poder vivirla mejor. En la medida en la cual nosotros somos occidentales, en la medida que conocemos podemos amar. También después se nos pega aquello que en la medida en que amamos conocemos, ¿eh? Pero sobre todo eso, en la medida en que conocemos podemos amar. Y esta es una cuestión de fe. Rebeca tiene una pregunta. Ya, Rebeca, tienes el micrófono abierto. Sí, gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches, Rebeca. Muchas gracias por acompañarnos. Padre, aquí en mis anotaciones tengo algunas líneas que quiero preguntarle, que a la luz de un texto de Colosenses, a ver si me aclara un poco. Dígame. Usted nos ha dicho que Dios gobierna el mundo totalmente y que lo conduce. Sí. Que la formación del mundo tiene su meta en el hombre. Que Sí. Dios creó a los hombres por su amor. Sí. Que manifiesta su plenitud en Jesús. Entonces, antes de ayer estaba escuchando una prédica que hizo énfasis en unos textos de San Pablo. Y voy a leer este de Colosenses, que me llama mucho la atención porque tiene también que ver con la creación y Jesús en la creación. Y dice así, es Colosenses 1, del 15 al 20. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, majestades, señoríos, autoridades y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos. Pasa a ser en todo el primero. En él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto en las criaturas de la tierra como en las del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, yo quería saber, o sea, de acuerdo a algunas líneas de aquí, Jesús, Salvador y primogénito, es el primogénito de toda la creación y por él fue creado todo. Y también por los hombres, también fue creado todo, Padre. Sí, hoy me explico. Voy a dar un paso previo a lo que San Pablo va a decir. Y por supuesto no lo vas a encontrar en San Pablo de esa manera, pero es la manera como yo lo entendí más fácil. Todo lo que existe o es Dios o es criatura. ¿Estamos claros en esto, verdad? Dios no es criatura y la creación es distinta de Dios. Pero la creación la hace Dios. ¿La hace Dios a través de quién? De la segunda persona, del Verbo. Recuérdate que Cristo, el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios. Y Dios cuando crea dice, hágase. Por lo tanto, es a través del Verbo que Él crea. ¿Y crea para quién?
para el culmen de la creación toda tiende hacia quién, hacia Cristo, para que todos seamos en Él. ¿Qué quiere decir? Que todos seamos y participemos de Él en la vida eterna. El camino, o uno de los caminos que es fermento dentro de la humanidad para ese camino, para ir a esa vida eterna, es la iglesia. Por eso Él es la iglesia, Él es el cuerpo místico de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, perdón, la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, Cristo, es la iglesia que a lo largo de la historia nos conduce hacia la plenitud de Cristo al final. Por lo tanto, la creación fue hecha por Cristo, para Cristo. Fue hecha por Él, para Él. ¿En qué sentido de Él? Para alcanzar nuestra plenitud como hombres en Él. La plenitud nuestra de cada uno de nosotros es ser en Cristo. Ser en Cristo no significa que nosotros sustituyamos a Cristo, ¿eh? Ojo. Creo que a ustedes les puse aquí el ejemplo de la fragua, del carbón al rojo vivo, que pongo un pedazo de hierro dentro y el hierro va adquiriendo las mismas características del carbón. Quema, se pone rojo y demás, pero el carbón no es hierro ni el hierro es carbón. Igual cuando somos en Cristo, estamos en Cristo con las mismas categorías, las mismas condiciones, los mismos efectos de Cristo, pero no somos Cristo. Entonces San Pablo lo que da a decir es, por Él se hizo la creación, para Él. Pero entre la creación y ese para Él al final de los tiempos de estar nosotros plenamente en Él, hubo dos acontecimientos fundamentales. El primero, el pecado. El pecado que nos desvió de esa plenitud en Él. Y en segundo lugar, la redención de ese pecado. Cristo mismo, el Verbo mismo, que se hace hombre en Cristo Jesús y que nos libera, va a decir, nos permite alcanzar aquella plenitud. Y el que nos creó sin nosotros, no nos va a salvar sin nosotros. Yo tengo que colaborar con esa salvación, porque el pecado es mío, el pecado no es de Él. Y como el pecado es mío, yo tengo, así como yo me metí en este berenjenal, por decir algo, yo tengo que ayudarlo a él a salir yo de este berenjenal. Y cuando digo yo, digo todos nosotros. Porque yo no soy solo, yo soy iglesia. Y si yo me esfuerzo por salir, todos nos estamos esforzando por salir. Si yo no me esfuerzo por salir, todos no nos estamos esforzando por salir. Formo parte integral de esta comunidad, de este pueblo que peregrina, que llamamos iglesia, que vamos caminando hacia la plenitud que es Cristo. Me quedaba algún punto que ahora se me quedó en el tintero, pero creo que es esto, ¿no? Dios, que es el que crea, por lo tanto todo lo que existe o es Dios o es criatura, y crea a través del Verbo, vale decir de la segunda persona, vale decir del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios lo conocemos cuando se encarna, no antes. Antes Él engendrado por el Padre, no creado, engendrado, y nos dice el credo, ¿no? Vale decir, Él no es hecho, Él es Dios. Y Dios, cuando actúa creador, como creador, es todo Dios. Cuando actúa como redentor, es todo Dios. Cuando actúa como salvador, es todo Dios. Es decir, cuando actúa como Padre, como Hijo, como Espíritu, es todo Dios. Pero nosotros distinguimos, bien sea por la pedagogía usada por Dios, o bien sea por las personas en quien actúa. Entonces, por Él crea para al final ser en Él, o sea, la felicidad total, esa configuración con Cristo que nos lleva a la plenitud en Dios, porque Dios nos quiere infinitamente felices a nosotros, participando de su gloria. Y en ese ínterin está el pecado y está la redención. ¿Te expliqué, Rebeca, o no? Como que te enredé más, ¿verdad? Rebe. Bueno, yo no sé si a Rebeca no le explicó, pero a mí me quedó claro. A mí me quedó Sí, muy claro. padre. No, a Rebeca a lo mejor le queda duda todavía. Dime, hermano. No, bueno, es un tema
me faltas a mí, ¿no? Pero claro que lo voy comprendiendo según usted me va explicando, porque es tan profundo realmente reconocer que el amor de Dios lo ha llevado a crearnos y que todo lo que ha creado lo quiere compartir con nosotros. Sí, señor. Lo creemos como que no nos los merecemos, pero su amor es tan grande. Así que poquito a poquito vamos, Padre. Muchas gracias. Padre, ahorita que Rebeca dice esa parte de que creemos que no nos los merecemos, ¿por Sí. qué normalmente nos gusta como latigarnos haciendo? O sea, a mí me encanta cuando usted nos habla y nos dice que Dios quiere nuestra felicidad, que el amor de Dios por nosotros es tan inmenso que es una cosa que no cabe ni en nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿por qué muchas veces, a consecuencia tal vez del propio pecado, nosotros siempre andamos como creyendo que no nos merecemos esa inmensidad? O sea, ¿qué hace que de repente la gente crea que no se merece tanta inmensidad? O sea, yo me creo como una cuarta parte, pero no tanta inmensidad. Mira, precisamente la semana pasada me leí, en plan de refrescar, un par de capítulos de la gracia, el Tratado de Gracia, precisamente sobre el merecimiento. El autor, padre Ladaria, decía que nosotros, el merecimiento nuestro, significa, el no merecimiento, perdón, significa que yo no me gano el cielo, me lo regalan. Y yo me lo merezco en la medida en la cual vivo según ese regalo. ¿Me explico? Yo no me merezco que mi hermana me regale una camisa. No me lo merezco porque yo no he hecho nada para ganármela, para que ella me la regale. Ella me la regala simplemente porque me ama. Dios me regala el cielo simplemente porque me ama, no porque yo me lo merezca. Porque si fue por merecimiento, mis pecados hacen que no me lo regale. Pero ahora yo merezco, va a decir, comparto su amor en la medida en que uso la camisa y la disfrute. Entonces, mi merecimiento está en aceptar el regalo que Dios me da y vivirlo. Dios me regala la vida eterna y la vivo. Dios me regala la gracia y la vivo. Dios me regala su vida y la vivo. Dios me regala Cristo y el Padre me regalan el Espíritu Santo y yo le doy dentro de mí el espacio para que Él y yo vivamos juntos en el amor. Igual con el Cristo resucitado, igual el Padre. No sé si está claro un poquito más del merecimiento. Perfecto. Padre, nos lo dejó más claro que el agua a todas, porque de verdad que, y hay hermanitas que dijeron eso mismo, que todas teníamos esa duda del merecimiento, pero quedó demasiado claro. Gracias. ¿Algo más? No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Es que estamos en la parte profunda de nosotras mismas. Sí. Bueno, yo creo que padre, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más, Itze, pero gracias por todo. Nos va a dejar tarea para el próximo miércoles y bueno, no queremos ni imaginarnos qué va a venir el próximo miércoles y solo con creer en Dios hemos quedado así cuando vengamos para creer en el Hijo y en el Espíritu Santo de Jesús. Sí, señor. El próximo miércoles veremos cosas muy bonitas también, porque todos son de nuestro papá, Dios. Exactamente. Nuestro hermano Exactamente. Jesucristo y de quien nos vivifica el Espíritu Santo. Dios me las bendiga. Padre, pero antes de irse, háganos una oración para cerrar y que no seamos nosotros las que cerremos, sino que esta vez usted nos cierre, por favor. Sí, Padre, con bendición. Gracias. Demos gracias al Señor por los beneficios que nos ha dado. Pidamos que esta ilustración o iluminación de nuestra mente y nuestro corazón nos sirva para vivir más intensamente la vida que nos regala, la vida de la gracia. Que sea una invitación que respondamos a vivir santamente, va a decir felizmente, alegremente, el regalo de Él mismo que se nos entrega, que se nos da. Que sepamos disfrutar del amor de Dios transmitiéndolo a los demás. Que sepamos manifestarle a Dios que lo amamos y aceptamos su amor, amando a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor con el mismo amor con que somos amados. Que nuestra Madre la Virgen
que fue quien vivió en mayor profundidad y en mayor plenitud este amor de Dios, sea ella quien nos acompañe en ese crecimiento, en nuestra fe y en nuestro amor, en ese crecimiento en nuestro ser cristianos. Y quien lo realiza plenamente el Espíritu, lo pedimos por Cristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo que nos ha dado el Padre. Amén. Amén. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas noches. Descansen. Gracias, Chao. Padre. Chao. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, hermanas, no sé qué les pareció el seguimiento, pero yo de verdad que voy a ver el credo de una forma diferente. Sí, totalmente. Yo creo que ya puedes abrir los micrófonos, Itzela, para que la gente pueda comentar. Sí, eso es lo que hago. Pero pueden abrirlos. La que quiera comentar puede abrir su micrófono. Muy lindas las explicaciones del padre, hermosas. No, y definitivamente, como tú dices, Nicole, de verdad que ahora rezar el credo de una forma muy distinta, más profunda, que a veces la rutina, a veces, porque tenemos rutina también a veces en la oración. Entonces, esa profundidad del Padre hoy, wow, de verdad que sí. Voy a buscar el catecismo para ponerme a leer los artículos que él dice, ¿no? Del 185 al 421. Al 421. Y Súper. para... Te quedas así como que, yo por lo menos, yo digo, bueno, definitivamente esto antes, cuando hacía la primera comunión o me preparaba para la primera comunión, simple y sencillamente me lo memoricé. Así Quedó es. en mi memoria, y me activo y lo repito de memoria y listo. Por el tema de decirlo en realidad con esa fe y con ese amor que en realidad uno debe dar gracias, no lo hace. Simple y sencillamente porque es memoria. Simple y sencillo. No, que No, era lo que decía de las tradiciones, ¿no? Sí. Ujú. No, y tocando casualmente ese tema del catecismo, pues, ¿cuánto nos falta? Porque yo también fui maestra de catecismo, pero ¿cuánto nos falta? ¿Qué preparación realmente tenemos que tener como catequistas para poder llevar esa fe, esa profundidad a nuestros hijos? Porque no necesariamente tengo que esperar a una catequista en la parroquia, sino yo misma como madre, ¿no? Ahora como abuela.